Un país donde hay más mascotas que chicos. Ciudades enteras construidas para millones de personas que están vacías. Más de 100 millones de personas apretadas contra un solo río. Un país donde hay más armas que personas y otro muy cercano que cuadriplicó su población migrante en apenas una década. Todo eso está pasando ahora. Y te lo voy a contar, como siempre, en Política para Millennials. Hola amigos y amigas, les doy la bienvenida a Política para Millennials. Mi nombre es Miguel. Hola, Miguel. Y hoy seguimos con esta serie de datos raros que parecen mentira, pero que son verdad. Si no viste los videos anteriores, te los dejo acá arriba. Y si te gusta este tipo de contenido, dejame un like que nos ayuda un montón y suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Ahora sí, vamos con los 5 de hoy. 1. En Corea del Sur hay más mascotas que chicos. Hay literalmente más perros y gatos que menores de edad. Y no es casual, es el país con la natalidad más baja del mundo. La tasa de fertilidad está en 0,7 hijos por mujer. Y cada vez menos gente quiere tener hijos, pero sí tener una mascota. Y no cualquier mascota. Hay servicios de niñera para perros, hoteles boutique, guarderías, psicólogos caninos, cumpleaños temáticos y veterinarias con estética de spa. El negocio del pet care explotó. Y no solo económicamente, sino como reflejo de un cambio profundo. Una sociedad post-familiar que ya no gira en torno a la idea de formar una familia tradicional, sino vivir solo o en pareja, pero con un perrito vestido de Sailor Moon. Muchos jóvenes no quieren casarse o tener hijos porque el costo de vida es altísimo, la presión laboral es infernal y sienten que no pueden criar a una familia si no tienen todo resuelto. A eso se le suma el fuerte machismo estructural que hay en la sociedad coreana, que por ejemplo ha llevado a la creación de movimientos como el 4B, lo que te expliqué en el video anterior, que si no lo viste te dejo el link acá arriba. En este contexto, adoptar mascotas se volvió una forma de compañía emocional, pero también de estatus. La inversión en cuidados animales pasó a ser parte del consumo aspiracional urbano. Ya no se habla de niños arcoíris, se habla de perros emocionales. Lo loco es que hasta hace poco, Corea del Sur era uno de los países donde todavía se comía carne de perro. Una costumbre centenaria que todavía sobrevivía en algunas regiones. Pero después de años de debate y protestas, se sancionó una ley que prohíbe su consumo desde el año 2027. Un cambio que dice mucho. El perro ya no es un animal de campo, es un hijo más, aunque más peludo. 2. En China hay ciudades enteras construidas para millones de personas que están completamente vacías. Se las conocen como ciudades fantasmas y parecen salidas de una película post-apocalíptica. Son urbanizaciones completas, con edificios, shoppings, autopistas y avenidas diseñadas para una mega ciudad, pero sin gente. Algunas, como Kangbashi, llegaron a tener apenas un 2% de ocupación en su peor momento. Imagínate eso, barrios de rascacielos donde no hay ni un kiosco abierto, silencio de cemento. ¿Y por qué existen? Porque durante años el crecimiento económico de China se basó en la construcción financiada por deuda. Provincias enteras pedían crédito para levantar infraestructura, vendían terrenos a empresas estatales y así se mantenía activa la economía, aunque no viviera nadie ahí. Fue una especie de burbuja planificada. Se construía no porque hiciera falta, sino porque generaba actividad. Pero con el tiempo, esa lógica se volvió insostenible. Muchas constructoras quedaron al borde del colapso, como Evergrande, y esas ciudades se convirtieron en el símbolo de un modelo que creció rápido, pero sin gente adentro. Hoy algunas de estas ciudades empiezan a poblarse muy de a poco, pero muchas siguen ahí, congeladas en el tiempo, esperando habitantes que no llegan. Urbanismo sin urbanitas, modernidad sin humanos. 3. En la última década, la población migrante de Chile se multiplicó casi por 5. Es uno de los saltos más grandes de América Latina. Y está reconfigurando todo: sociedad, política, seguridad, trabajo. En 2014, solo el 2% de la población chilena era migrante. En 2023 ya era del 9%. Gran parte viene de Venezuela, Haití, Perú y Colombia. Y la mayoría llega buscando algo muy simple: oportunidades y estabilidad. Ese crecimiento tan rápido generó desafíos concretos en barrios populares, en escuelas, en el sistema de salud y en el mercado laboral. Y también en el debate público. La migración pasó a ocupar el centro de la escena, muchas veces mezclando datos reales con estigmas, prejuicios y discursos de odio. Lo que en otros países fue un proceso paulatino, en Chile ocurrió en tiempo récord. Y eso puso a prueba tanto al Estado como a la sociedad, no porque la migración sea un problema en sí, sino porque cuando los gobiernos no generan políticas claras de integración, lo que crece es la confusión, el miedo y la desinformación. Y lo que pasa en Chile no es una excepción, es el reflejo de algo mucho más grande, un sur global que enfrenta movimientos migratorios cada vez más intensos, con instituciones frágiles y sectores políticos que, lejos de construir soluciones, alimentan el conflicto. 4. Casi toda la población de Egipto vive apretada contra un río. Egipto tiene más de 100 millones de habitantes, pero el 90% vive en solo el 5% del territorio. Es uno de los ejemplos más extremos de concentración poblacional del planeta. Toda esa gente vive a los costados del río Nilo. Es una franja verde que parece un hilo en el medio del desierto. Si ves un mapa satelital de noche, Egipto es un bloque negro con una serpiente de luces que lo atraviesa. Esa concentración se explica por razones geográficas, pero también históricas y políticas. El Nilo no es solo una fuente de agua en un país donde prácticamente
prácticamente no llueve, sino que articula la agricultura, el transporte, las ciudades y hasta la organización del Estado desde hace miles de años. Pero hoy, esa concentración está generando una presión inédita. El crecimiento demográfico, el aumento del costo de vida, la urbanización descontrolada y el desempleo hacen que las principales ciudades, El Cairo, Alejandría, Giza, estén completamente saturadas. Por eso, desde 2015 el gobierno decidió construir una nueva capital administrativa en el medio del desierto, para intentar descongestionar El Cairo. Pero eso también despertó críticas. La nueva ciudad es carísima, alejada y parece más diseñada para las élites que para la gente común. El caso de Egipto es una postal del futuro, como una concentración territorial extrema se vuelve un límite para el desarrollo, pero también una bomba social si no hay una planificación real. 5. En Estados Unidos mueren 125 personas por día por armas de fuego, más que por tornados, huracanes o cualquier desastre natural. Las armas no son solo parte de la cultura estadounidense, sino una crisis de salud pública. En 2023 hubo más de 46.000 muertes por armas, incluyendo homicidios, suicidios, accidentes y tiroteos masivos. Y lo más alarmante es que los tiroteos en escuelas o en lugares públicos ya se volvieron rutina. En algunos estados como Texas o Florida, los chicos hacen simulacros de tiroteo como si fuesen simulacros de incendio. Hay mochilas antibala a la venta, aplicaciones para esconderse en silencio, guardias armados en los pasillos. La industria armamentística sigue teniendo un peso tremendo. La Asociación Nacional del Rifle financia campañas, presiona a los legisladores y bloquea casi cualquier intento de regulación. Mientras tanto, los datos son tremendos. Hay más armas que personas. Más de 400 millones de armas circulando. En un país con 340 millones de habitantes. Casi que hasta los bebés tienen armas. Los defensores de las armas hablan de libertad individual. Esa supuesta libertad que está destruyendo cualquier noción de seguridad colectiva. En cualquier parte del mundo, una matanza en una escuela paraliza a todo el país. En Estados Unidos, a veces ni siquiera abre el noticiero. Incendios que contaminan más que países enteros, petróleo donde nadie lo esperaba, una orgía electoral en Italia y una ciudad donde hay más casas vacías que gente sin techo. Todo eso en el próximo episodio de esta saga, así que suscríbete para no perdértelo. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, tirame un like que nos ayuda mucho y contame en los comentarios qué tema te pareció más raro o qué tipo de datos querés que sigamos explorando. Nos vemos en el próximo. Chau.